Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. No sabemos exactamente por qué el Bosco pintaba así, por qué pintaba estas criaturas. Sabemos que era un hombre muy religioso y que estaba muy interesado en el mensaje de que el hombre debía hacer buenas acciones, pero también sufría muchas tentaciones a lo largo de su vida. En aquella época había muchas fuentes para inspirarse, como los dibujos miniados de los manuscritos de los monasterios. También están las gárgolas de la Catedral de San Juan, que tenemos aquí en Den Bosch. Como vemos, hay montones de puntos de inspiración en todas partes, pero la razón exacta de por qué pintaba de esta forma lo desconocemos porque no hay fuentes autobiográficas. Es la voz de Charles de Mouy. Fue director, comisario de la exposición del Bosco en el año 2016 para hablar un poco de todos esos grandes enigmas que hay alrededor de la figura de este pintor. En realidad, el mundo del arte está repleto de enigmas, de símbolos, de un lenguaje oculto que a veces, si no tienes las herramientas necesarias, realmente no vas a descubrir ni vas a entender absolutamente nada y te vas a quedar en la paleta de colores, los simples datos estéticos o la belleza que pueda tener más o menos una figura. De ahí que los cuadros de Picasso, Miró y otros grandes artistas que realmente no son realistas, es decir, describen la realidad de una forma totalmente diferente a como la vemos. Quizás el poder entender el mensaje oculto que ellos llevan en su paleta de colores es lo que hace que el mundo del arte, el arte como un ente vivo, pueda entenderse de una forma tan absolutamente distinta a como lo hacen pues quizás algunos profesionales, ¿no? Yo creo que este era el mejor tema para poder comenzar una nueva temporada. La 17ª, llevamos ya 17 temporadas aquí de Ser Historia en la cadena Ser. Comenzamos en el año 2009, en octubre, incluso un poquito más tarde, ¿no? de lo normal. No era el mes de septiembre donde empiezan todos los programas, empezamos en octubre, un sábado por la tarde, y aquí estamos en 2025, 16 años después, comenzando esta nueva temporada, la 17ª, en la que, como siempre intentaremos por lo menos hacer lo mismo que hicimos en la anterior y que ya mereció el seguimiento y el apoyo de todos ustedes. Vamos a seguir teniendo en esta temporada pues muchas salidas del programa Ser Historia. Ya tenemos algunas cerradas pues en Asturias, en Cantabria, en Aragón. Hay infinidad de lugares que nos llaman. Por desgracia no podemos atender a todos, pero desde luego es algo que nos llega muy de cerca, ¿no? Porque el anhelo que tienen muchos de nuestros oyentes por poder participar como público en esas salidas es quizás el mejor regalo que se nos puede hacer, ¿no? A nosotros, al equipo de Ser Historia, por llevar tanto tiempo haciendo este programa. No me queda más que darles de nuevo a todos ustedes, a todos vosotros, las gracias por estar ahí, una temporada más, una semana más. Y este tema de la magia en el arte será uno, como decimos siempre, uno solo de los muchos temas que vamos a tratar en un programa especial en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, el simbolismo del arte, cuál es la forma de leer esos colores, esas formas, esos símbolos, como digo, tan extraños, van a ser el tema principal del cronovisor de nuestro programa de hoy, el primero de la nueva temporada, la 17ª, y vamos a tener un invitado muy especial. Junto con Jesús Callejo va a estar Javier Sierra.
autor de este libro, El Plan Maestro, que ha salido hace unos meses y que nos viene a contar algunos de los secretos del mundo del arte. Vamos a viajar también al espacio para hablar de arquitectura extraterrestre, pero nada tiene que ver con las luces que algunos ven en el cielo, que identifican con marcianos o seres alienígenas venidos de otros lugares. No, es la arquitectura que el ser humano realiza en esas plataformas y en esos lugares fuera de nuestras fronteras para poder llevar a cabo pues sus trabajos o incluso poder vivir, porque ya están diseñándose casas y lugares así para poder vivir en Marte o en otros lugares. Esa es la verdadera arquitectura extraterrestre. Hablaremos también de Valencia, la Valencia encantada, llena también de leyendas, de tradiciones, de folclores. Tendremos también una nueva entrega de nuestras palabras con historia de las palabras y muchas cosas, como siempre, en un programa nuevo, en un podcast nuevo también de Ser Historia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una temporada más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Cómo pasa el tiempo, Nacho? Aquí estamos, siempre tan jóvenes. Una temporada más para darlo todo. Temporada ya 17ª, la número 17 aquí. ¿Cómo la afrontas en el cronovisor? La verdad es que nosotros jugamos con ventaja, porque sea la fecha que sea, como es nuestra máquina del tiempo, siempre vamos a estar igual de jóvenes. Claro, tenemos buena provisión de aceite para engrasar todas las teclas, los engranajes de este cronovisor y por supuesto lo afronto con mucha energía, con mucha pasión, con muchas ganas, determinación y con ganas de viajar a esos sitios imposibles donde siempre encontramos marcos incomparables. Desde luego que sí. Además comenzamos la temporada con un programa que lo comentábamos al final de la anterior, ¿no? Digo, fíjate qué mejor manera que hacerlo con un programa dedicado al mundo del arte, los símbolos, los lenguajes que se utilizan. Qué importante es todo eso, ¿verdad, Jesús? A la hora de adentrarse a interpretar no solamente una obra de arte, sino también ese mensaje oculto, a veces muy visible, otras veces no tanto, que hay en los cuadros, en las pinturas, ¿no? Es que es fundamental. Cuando uno entra en una pinacoteca, para mí es esencial conocer un poco la esencia, las vivencias, las experiencias y las anécdotas de muchos de los pintores, sobre todo porque en muchos de esos cuadros hay códigos secretos. Hay que tener esa segunda visión de la que nos habla nuestro querido Javier Sierra y sobre todo porque no hay cuadro que no tenga un mensaje. Otra cosa es que sea explícito y otras veces es implícito. Pero si conocemos un poco el simbolismo, conocemos esa especie de encriptación que tienen algunos cuadros, los empezamos a ver con otra maravilla. Y empezamos a ver que muchos cuadros tienen alquimia, que muchos cuadros tienen astrología, que muchos cuadros tienen sociedades secretas y por supuesto que muchos cuadros tienen esa esencia, esa personalidad del pintor que a veces lo dejó ahí plasmado para aquellos que tengan oídos para oír y vista para ver. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Pues tenemos ya delante de nosotros la máquina del tiempo, el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 9 de agosto de 1516. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, menudo ambientazo, estamos en un funeral. Sí, no es una discoteca, pero bueno, la ocasión lo requiere y estamos en las honras fúnebres de un pintor muy famoso, del Bosco, ni más ni menos, en la capilla de Nuestra Señora, en la iglesia de San Juan, que pertenece a una hermandad en la que él formó parte, luego lo comentaremos, por lo tanto, pues muy involucrado en esas prácticas religiosas, místicas y también un poco esotéricas. Él ya muerto y muere pues en las mejores condiciones, alabado por sus vecinos, honrado por sus coetáneos, y ahí, como ves, si observamos un poco, vemos al deán,
tienes al diácono, al subdiácono, están los cantores, el organista, los campaneros y por supuesto pues los sepultureros y los que van a portar el féretro al cementerio. Es decir, toda la pompa, la circunstancia, el boato digno de el Bosco, de Jerónimo el Bosco, de la familia Van Aken, que se lo merecía porque en vida ya fue reconocido como un gran personaje, como un gran pintor, y en muerto pues no podía ser menos. Así que, como ves, no falta nadie y nosotros dos agazapados para que no nos vean. Desde luego, agazapados un poco, pero fíjate, entre toda la gente que está asistiendo a este funeral, estoy viendo allí a un amigo común que tenemos con bonete, ha venido vestido a la época, estamos a comienzos del siglo XVI, pasa desapercibido, pero su rostro es muy conocido para nosotros. Nos vamos a acercar hasta donde está nuestro compañero y qué mejor que comenzar una nueva temporada en esta máquina del tiempo, en este cronovisor, junto con el padre del cronovisor, Javier Sierra. Bienvenido. Que no os vean, por favor, que no os vean, porque no sé si os fijáis, pero ahí están también los hermanos de San Juan, a los que ha pertenecido Jerónimo Bosco, han venido a honrarlo, son los custodios de muchas de las obras de arte que dejó el pintor, y que no se sabrá después, en los siglos que vienen, por qué y cómo las distribuyeron. Esta es una de las cosas que rodean uno de los muchos enigmas de Jerónimo Bosco. De hecho, Jesús, mira, si es que aquellos deben ser sus hermanos, pero no sabemos mucho sobre la familia, sobre quiénes eran, en fin, desconocemos mucho de dónde sale este talentazo tan innovador que tuvo Jerónimo Bosco, que casi se inventó el surrealismo en pleno Renacimiento. Fíjate, vamos a seguir hablando un tono un poco quedo, pero vamos a desplazarnos unos pasos. Venga, vamos. Aquí hay una puerta, vamos a salir a este patio adjunto que hay a la habitación donde está celebrándose el funeral por el Bosco. Cerramos la puerta y estamos mucho más tranquilos, podemos levantar la voz. Menos mal. Jesús. Bueno, qué bien veros, es amigos. Que las plañideras nos estaban poniendo nerviosos. Desde luego. Esos criterios también un poco forzados a mí no me creaban, desde luego, una sensación muy optimista. Jesús, lo comentabas al principio, aquí tenemos a Javier Sierra, crononauta, autor del Plan Maestro, que también es un poco la excusa, ¿no?, que nos reúne para retomar este viaje en el tiempo, y qué mejor que hacerlo de la figura del Bosco. Jesús, que ya le dedicamos un cronovisor hace poco tiempo, pero es uno de esos artistas en cuyo arte ha dejado una semblanza realmente misteriosa por la cantidad de símbolos y elementos extraños que podemos encontrar, ¿no? Claro, es lo que suele ocurrir con pintores de esta categoría, de los que desconocemos muchísimos datos biográficos. De hecho, los primeros 20 años de su vida desconocemos muchísimo de él. Sabemos que pertenecía a una familia de pintores, en fin, tanto su abuelo como su padre, como sus hermanos, todos se dedicaban al noble arte de la pintura. Lo que pasa es que este chico despuntaba más, le gustaban ese tipo de fantasías, y por eso se le considera pues un antecesor del surrealismo, y así fue reconocido, entre otros, por Salvador Dalí. Entonces, claro, que pintara todo ese tipo de cosas dentro de ese contexto religioso sí que ha llamado mucho la atención, y es verdad que alrededor de su biografía se han inventado demasiadas cosas. Se decía un poco, siempre tomando como referencia el tríptico, ¿no?, del Jardín de las Delicias, si formaba parte de los adamitas, cosa que para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque además los adamitas no se casaban, en fin, aborrecían el matrimonio, y sin embargo él estuvo casado. Que si decían si formaba parte de esa especie de hermandad del espíritu libre, yo creo que tampoco, no encaja dentro de su personalidad, pero se encaja de lo poco que sabemos. Sí sabemos que formaba parte de esa hermandad de Nuestra Señora, y que él formaba parte como un hermano jurado. En fin, era una hermandad compuesta por clérigos, por altas personalidades, por magistrados, y era como el núcleo fuerte, la élite dentro de Bolduque, de la ciudad donde él nace, era al sur de los Países Bajos. Ahí he estado yo. Y ahí está. Tiene su gracia la ciudad, no es la panacea de la belleza y tal, pero ahí he estado yo, es una ciudad realmente bonita, con ese toque medieval todavía, es bastante... Entonces, lo que llama la atención, un poco de los pocos datos biográficos, es el contraste. Es decir, por una parte era muy religioso, esta hermandad pues estaba consagrado al culto a la Virgen María, y por lo tanto también a obras de caridad. Pero claro, luego ves sus cuadros y dice, aquí algo falla. O formaba parte también de una sociedad secreta, y ahora lo comentará también Javier, o tenía ese toque visionario, ese toque
heterogéneo, pero también heterodoso, para colocar cosas que no eran políticamente correctas, incluso en aquella época, porque estamos hablando de principios de ese siglo XVI. Así que bueno, esta es lo fascinante de las obras, de las pocas obras que él pintó, porque más o menos hay unas 20 obras catalogadas, no todas las firmó, y unos 9 o 10 dibujos. Y fíjate todo lo que ha surgido alrededor de este Jerónimo. Javier, lo comentaba ahora Jesús, quizás uno de los aspectos más curiosos de la obra del Bosco es no tanto la técnica pictórica, los materiales que empleaba, las superficies, el tamaño de las obras, sino lo que había impregnado, ¿no?, en esos cuadros, que son elementos realmente muy humanos y que nos están hablando de una psicología muy particular, de un momento muy concreto de la historia de Egipto, y todo eso suma, ¿no?, para conocer un poco el perfil más desconocido del Bosco. Lo que estamos viviendo en esta época es una fiebre milenarista. Yo creo que esto es muy importante. En Alemania se había impreso en 1493, a finales de aquel siglo, cuando él está en su momento de gloria pictórico, un libro que se llama el Liber Chronicarum, de un médico alemán, Hartmar Schedel, que pronosticaba el fin del mundo de manera inmediata. De Italia, que era un poco el espejo en el que se miraban muchos de estos artistas centroeuropeos, venían las crónicas de Savonarola y las prédicas de Savonarola, que también anunciaba un fin del mundo inminente, y algo de esa atmósfera milenarista de cierre de un momento fundamental de la historia se percibe en las pinturas de Jerónimo Bosco. El Jardín de las Delicias es obvio, es decir, estamos viendo casi un resumen de la historia de la humanidad, desde la creación de Adán y Eva, pasando por la multiplicación de los hijos de Adán y Eva, y por lo tanto los constructores de la civilización moderna en la tabla central, y luego el Apocalipsis, ¿no?, con lo que se cierra el relato de la humanidad. Pero en la última tabla que pintó, que todavía está, fíjate, está ahí cerca en el taller, fresca, sí. Que es el carro de heno, ¿sí? También se percibe un poco esa sensación apocalíptica. Un tríptico también. Un tríptico que también empieza con la creación de Adán y Eva y que termina con el Apocalipsis, pero que en el centro de la imagen muestra algo que es una metáfora curiosísima, ¿no? Un carro de heno aparece citado en los Salmos. Un carro de heno gigantesco, que ocupa casi toda la tabla central. Bueno, claro, un carro que se supone, según los exégetas, que representaba aquello que es perecedero, lo mundano, lo que se pudre, las cosechas que finalmente se estropean, y que ocupa el centro de la imagen. Y si nos fijamos, mira, vamos a asomarnos al taller. Vamos para allá, vamos a caminar un poquito. Mira, si es que huele todavía fresco la pintura. La pintura, ¿no?, está fresca, sí. Mira, pues si te fijas... Huele a heno. Sí, en la parte de atrás del carro, ves que han representado una procesión en la que se ve al Papa, seguido de los obispos, de unos reyes, y están como obnubilados, como hipnotizados, seducidos por ese carro de heno que es el mundo. Es una crítica social, ¿no? Todos los poderes se sienten más atraídos por lo mundano. Parecido a las danzas de la muerte medievales. Exacto, que por lo que se ve encima del carro de heno, si te asomas encima del carro de heno, ves a un diablo y a un ángel danzando. Por encima de la escena de dos enamorados, entre ese ángel y ese diablo, está Jesucristo contemplando la escena, y sin embargo todo eso que es lo trascendental, lo que supera a lo material que se va a estropear en el heno, nadie lo ve, ¿no? Es esa crítica. Pero a mí, si queréis que os diga la verdad, lo que me interesa de este carro de heno, que es lo que a mí me ha tirado para escribir el plan maestro, para escribir esta novela, es una figura súper rara que está tirando del carro de heno, que no sé si la ves ahí. El hombre pez. El hombre pez. Es un pescado que tiene patas humanas, sí. Y que está como tirando del timón de ese carro. A mí ese hombre pez que ha recibido muchas interpretaciones, pero a mí lo que me ha conectado, claro, para algo soy novelista y no historiador, es con mitos donde se hablaba de hombres peces en la prehistoria. Sé por dónde vas, ¿no? Por Sumeria. Eso es. Con la crónica de Beroso, ese sacerdote del siglo III a.C. de Babilonia, y que hablaba de los Akpalus, y también uno de ellos en concreto, de esos 7 sabios que procedían del mar, de Oannes. Eso es. Oannes se supone que es uno de los 7 sabios que tiran del mundo en la mitología sumeria. Claro, aquí está tirando del mundo, que es esa representación del carro de heno, pero el problema es que ese Oannes, que era descrito en las tablas babilónicas como un hombre vestido de pez,
o un hombre, mitad pescado, que salía todas las mañanas del río Tigris para enseñarles las ciencias a los antiguos mesopotámicos, ese personaje no se conocía en época del Bosco. En 1516, cuando él muere, nadie había oído hablar de Oannes. Las tablas sobre las que se cuenta esta historia, las tablas cuneiformes, se descubrirían en el siglo XIX por los ingleses. ¿Qué hace ahí en el carro de heno? Pero si me apuras, Jesús, y también Nacho, que conocéis también la obra del Bosco, es que en el propio Jardín de las Delicias pinta a otro hombre pez sujetando un libro como símbolo de la sabiduría en el paraíso, y que tampoco debería estar ahí. En fin, ¿por qué? ¿No? ¿De dónde sale esa inspiración? Claro, pero hay algo coherente, es decir, es como un caos pero muy deliberado, donde todo obedece a un propósito, donde aquellas cosas que parecen, pues bueno, informales o incluso heréticas, yo creo que obedece a todo un plan figurativo, iconográfico que tenía el Bosco. Y me explico, ¿no? Aparte de lo que has comentado y por supuesto todo lo que desarrollas en tu obra sobre el Jardín de las Delicias, hay otro cuadro que me llama mucho la atención y que indica claramente que Jerónimo el Bosco conocía el tarot. Fijaros, el tarot, que es un libro mudo y que en cada carta está reflejado toda una enseñanza iniciática. Y uno de los cuadros que tiene, que además es una figura que se repite, se llama el vendedor ambulante, también lo llaman el vagabundo o el mendigo, y está representando claramente la carta del loco, del tarot. Bueno, totalmente. Es que si cerramos, mira, vamos a hacerlo, que esto cruje. Si cerramos el tríptico del carro de heno, lo que vemos es al mendigo. Eso o sea, digamos en lo que deberían ser las cubiertas de este tríptico, las tapas de este tríptico, está representado el mendigo del tarot. Tienes toda la razón. Claro, que además es la carta sin número, que hay veces que se coloca como el 0 y otras veces la colocan como la última carta. Entonces, claro, eso nos está indicando que el Bosco, aparte de que fuera pues muy religioso, porque estaba obligado, ¿no?, al formar parte de esta hermandad de Nuestra Señora, sí que conocía esa otra parte más esotérica, más, en fin, más diferente al conocimiento que se solía enseñar en aquella época, y por eso muchísimos cuadros sí que hacen mención a, ya no digo, sus visiones o sus pesadillas, porque en algunos casos sí que hay que hacer como distintas interpretaciones. De hecho, en el Jardín de las Delicias, tú bien sabes que hay como una interpretación teológica cristiana, es decir, bueno, pues está el paraíso, luego está, pues en fin, los desmanes que comete el ser humano haciendo todo tipo de posturas, a veces incluso indecorosas. Estoy recordando dentro del Jardín de las Delicias la partitura que está grabada en el pompis de uno de los personajes. Sí, que el códex glúteo, ¿no? Que decían. Claro, que se ha interpretado y tal. Y luego, pues aquellos dicen, bueno, pues precisamente por estos desmanes, estos abusos, acabas en el infierno. Sin embargo, hay otro tipo de interpretación, que es una interpretación más gnóstica, más alquímica, más neoplatónica. Y esa me gustaría, Javier, que un poco la desarrollaras, porque no solo se da en ese tríptico, sino también en otras pinturas del Bosco. Intentó reflejar algunas de las doctrinas gnósticas que fueron declaradas heréticas en su época. Bueno, es uno de los grandes debates, ¿no?, en torno a la figura de Jerónimo Bosco, porque hay cosas, si nos fijamos en los detalles de estas pinturas, que no encajan exactamente con las enseñanzas de los evangelios. Por ejemplo, en la tabla del paraíso del Jardín de las Delicias, si nos fijamos ahí detrás, vemos que hay un león que está devorando una gacela. Es una escena de caza en el paraíso. El paraíso era un lugar de paz, no existía la muerte, tampoco existía la corrupción, y sin embargo hay varias aves que padecen deformaciones genéticas, ¿no? Hay un pájaro con 2 cabezas, por ejemplo, que es una aberración en el paraíso. Podíamos imaginárnoslo en el infierno perfectamente, pero no en el lugar donde todo nace. Y eso parece que tiene que ver efectivamente con algunas interpretaciones gnósticas sobre la pureza, el origen de la pureza, y sobre que en realidad el paraíso no sería el paraíso original, el paraíso primordial, sino que sería un paraíso al que deberíamos aspirar y donde todavía la pureza no es total, sino que se está intentando conseguir. Claro, sería leerlo al revés, incluso seguir una cronología inversa en la interpretación de la pintura. Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta de estas pinturas que hizo el Bosco
es que se ha descubierto en estos últimos años que utilizaba también ciertas geometrías en el paisaje para ocultar cosas. Esa segunda visión de la que tú hablas. Sí, bueno, a mí me impactó mucho. Yo la descubrí casi por accidente, ¿no? Bueno, yo soy un visitante frecuente del Museo del Prado, donde están muchas de estas maravillas. Tenemos la suerte de atesorarlas en España. Gracias a Felipe II. Gracias a Felipe II, que era un tipo también muy particular. Y en esa sala donde se guardan estos tesoros, que es la sala 56A del Museo del Prado, los guardias de seguridad, los vigilantes de sala del museo, a veces te cuentan como sottovoce: oye, cada vez que venimos aquí, cuando no hay turistas, cuando el museo está cerrado, cuando venimos a hacer la ronda para ver si todo está bien, y entramos en esta sala, nos sentimos observados. Es como si el Jardín de las Delicias nos mirase. Eso que parece un alucine, resulta que tiene una base neurológica muy particular, y es que efectivamente el Bosco encriptó en la tabla central del Jardín de las Delicias, en el lago que sobrevuela a los casi 400 personajes humanos desnudos a los que tú hacías mención. Ese lago tiene una forma como alargada, oblonga. En el centro hay una fuente de color azul cobalto que, mirada desde una perspectiva concreta, casi con los ojos entrecerrados, se transforma en un gran globo ocular. La fuente es la pupila, el perfil del lago sería como el fondo del ojo, y da la sensación de ser una especie de ojo gigante. El ojo de Dios que está observando su creación. Exacto, que domina la escena. Mira, si fuéramos a esa sala del Prado, a la 56A, y viéramos unos pasitos a la izquierda, veríamos que ahí está expuesto la única pintura en horizontal de todo el Museo del Prado. No está colgada en la pared, está puesta sobre unas patas. Es la mesa de los pecados capitales del Bosco. Sí. La pinta casi a la vez que el Jardín de las Delicias, en el año entre 1500 y 1510, dicen los expertos, y lo que muestra es, en un tondo, en una imagen redonda, una representación de los 7 vicios o pecados capitales, alrededor de un círculo con unos rayos que salen alrededor. Jesús está en el centro, pero eso en realidad es una gigantesca pupila humana. Claro, si lo miras desde arriba, de una es un ojo cenital, es un ojo. Es un ojo, sí, claro. Lo que decían es que Felipe II la tenía colgada encima de su cabeza en el dosel de la cama en la que se acostaba. Es decir, que el ojo de Dios, que vigila los 7 pecados capitales, observaba al rey de España desde las alturas de su propia cama. Imaginaos. Qué valiente, ¿no? Porque esa mesa, bueno, ahora está en una mesa, pesa lo suyo. Como si lo hubiera caído en el colodrillo, lo hubiéramos dejado ahí. Pero bueno, más allá de eso, estos comentarios que haces de los guardias de seguridad, lo que indican también es que las obras de arte están vivas, ¿no? Claro. Están vivas de alguna manera, y que somos nosotros como espectadores o como entusiastas del arte los que damos vida también a esas obras, dándoles un sentido, dándoles un simbolismo. Quizás esta obra en un museo, en un contexto cultural, de una idiosincrasia en Asia, de una tribu, de una cultura en que nada tenga que ver con nuestro propio entorno, pasaría desapercibido, ¿no? Y nadie lo entendería y estaría ahí como algo sin más, ¿no? Pero esto también nos hace ver precisamente la vida, ¿no?, que tienen los cuadros a partir de esos símbolos y a partir de esa magia que impregna el propio El Bosco a sus obras. Porque, claro, todo esto es, podríamos decir casi que pura especulación, ¿no? Porque no hay documentación de nada, ¿no? No, porque el Bosco no construyó, no redactó un manual de instrucciones sobre cómo teníamos que interpretar sus obras. Es más, toda esa gente que hemos dejado llorando el cadáver del Bosco, allí las plañideras y los miembros de la hermandad, etcétera, seguro que cuando miraban el carro de heno o miraban el Jardín de las Delicias, veían cosas que nosotros hoy, en el siglo XXI, no vemos, por su formación, por su religión, por los condicionamientos culturales y familiares que tenían. Su visión era distinta. Es decir, sobre todo porque muchas veces hacía referencia a proverbios suyos, muy locales, que nosotros no conocemos o no entendemos, y sin embargo ahí están reflejados. Mira, en el tríptico del Jardín de las Delicias, en el lado del infierno, ¿no?, hay un árbol gigante que tiene cara
humana, ¿no? Un árbol hueco. Ese árbol que parece o dicen que puede tener la cara del propio Jerónimo Bosco, que sería una especie de autorretrato, se corresponde con un chascarrillo, con un dicho, con un refrán de la época de... Una frase popular. Eso es de los árboles tienen ojos. Claro, eso que era muy común en esa cultura agrícola del centro Europa, del cambio entre el siglo XV y el XVI, y que para ellos tenía mucho sentido porque les advertía de los peligros que tenía el bosque, para nosotros no nos dice nada, porque nosotros ya no necesitamos transitar por los bosques con una espada por si acaso nos asaltan, ¿no? Así que efectivamente el arte devuelve lo que nosotros le aportamos, y esa magia tiene su origen en la prehistoria. Porque lo cuentas también en el Plan Maestro, donde haces también esa incursión en la novela, en un elenco no solamente del Bosco, hablas de muchísimos autores, y precisamente todo eso quizás de una forma más tosca, de una forma más, entre comillas, vulgar, pero también con el mismo significado, y de tosca entre comillas, ¿no? Porque hay dibujos de caballos y de ciervos que yo sería incapaz de hacer ahora mismo, ¿no? Porque eran extraordinarios artistas, pero desde luego que no tienen ese trasfondo tan elaborado que una pintura medieval o una pintura del Renacimiento, pero el significado es el mismo. Claro, pero fíjate, una cosa que nuestros oyentes van a entender de inmediato, ¿no? Cuando nosotros vemos los bisontes de Altamira o vemos caballos o los toros de Lascaux, en fin, cualquiera de estas grandes obras del arte rupestre, las vemos reproducidas en libros o sobre pantalla, es decir, las vemos en un modelo de 2 dimensiones, plano, que nos transmite una información muy visual, pero poco sensorial. Habría que, para comprender esas pinturas, entrar en esas cuevas oscuras, muchas veces húmedas, lóbregas, con un eco especial. Deberíamos entrar como entraban en la prehistoria, con una lamparilla de grasa de animal, tuétano, ¿no? Eso, de tuétano, que ilumina muy poco, y bajo la luz titilante de esa luminaria, contemplar unas imágenes que, por cierto, muchas veces son tridimensionales. No lo apreciamos. Juegan con el perfil de la roca. Con el volumen de la roca, efectivamente. Claro. Hoy sabemos, lo saben los expertos en prehistoria, que uno de los hábitos más antiguos del ser humano, cuando entraba en esas cuevas y se metía hasta en lo más profundo, jugándose muchas veces la vida, era palpar la pared. Lo primero que hacían era palpar la pared. Sabemos que palpaban la pared y elegían las paredes con más accidentes frente a las paredes más lisas, porque les daban más capacidad de generar imágenes. Donde había un bulto o una protuberancia, ellos imaginaban que era la panza de un animal, y lo que hacían era, como en Altamira, como en los techos de Altamira. Los bisontes tienen ese volumen. Eso es, lo pintaban, lo tiznaban con sus colores, le ponían unas patitas y una cabeza, que era lo que le faltaba a ese bulto para parecer un bisonte, y de ahí generaban artísticamente, entre comillas, un bisonte. Pero, amigos, en esa visión animista que tenían en la prehistoria, donde todo estaba vivo, donde, los árboles tienen ojos, ¿no?, que decía el Bosco siglos más tarde, en esa visión animista, ellos probablemente lo que creían es que al otro lado de la pared de la cueva había un bisonte con la panza apoyada. Era el espíritu de un bisonte muerto. Lo que hacían los artistas, por lo tanto, era detectar el alma del bisonte en volumen en la piedra y marcárselo al resto de la tribu con las pinturas. Pintar, por tanto, desde esa perspectiva que tiene Lewis Williams y otros grandes intérpretes de la prehistoria, pintar era un acto mágico. Probablemente un acto ritual, no un acto de como hacemos ahora los artistas, ¿no? Nos concentramos en un lienzo y pintamos. No era eso. Era, voy a celebrar una ceremonia en la que voy a hacer visible a una criatura del más allá que está apoyada al otro lado de la pared de la cueva, que no es una pared, sino una membrana. Y esa visión del arte lo cambia todo. Pero hay que estar allí para comprenderla. Y eso estaría en relación con muchas de esas manos que están impresas tanto en positivo como en negativo. Exacto. Que estás tocando la membrana, estás intentando tocar la otra realidad, la invisible, que queda manifestada en los dibujos que el chamán, porque está claro que sería un acto ritual, quería que el resto del pueblo, que el resto de la tribu lo llegara a contemplar. Muchas veces
en función de esos trances chamánicos inducidos por drogas psicotrópicas. Hay algo además que resulta muy llamativo de estas manos, ¿no? Las manos bien en negativo o bien en positivo, es decir, bien sopladas con una pintura que deja su figura, ¿no? Su silueta sobre la pared, o bien la propia mancha de la mano marcada sobre la pared, aparecen en todos los lugares del mundo. Es decir, hace entre 60 y 70.000 años, se calcula ahora, aparecen las primeras manifestaciones de arte rupestre, de arte parietal rupestre. Con lo cual, pero de hombres de Neandertal, no de Homo sapiens. Exacto. Pero fíjate, aparecen en Sulawesi, en Indonesia, donde marcaban manos a la vez que en Cantabria. ¿Y cómo se les ocurrió a la vez, en lugares tan remotos, hacer el mismo tipo de arte? Es un arte del tacto, obviamente, pero súmale otro elemento desconcertante, y es que cuando se han inventariado estas manos, tanto en el viejo continente como en otros lugares del planeta, se ha visto que un 25% aproximadamente de las manos son manos de niños y de bebés. Hay manos de bebés. Es decir, que sus madres... y manos de mujeres. Muchas manos de mujeres, más que de hombres. Sí, sí. El caso es que esas madres probablemente llevaban a sus criaturas, a sus cachorritos, a la cueva para que tocaran la pared en un acto que hoy realmente se nos escapa por completo. Pero se nos escapa porque faltan esos dos ingredientes. Tú has mencionado uno que es fundamental, que es la luz. O sea, nosotros ahora entramos, en fin, hay luz eléctrica, o antes cuando se entraba con una linterna, y por lo tanto perdemos gran parte de ese pensamiento mágico que tenían estos seres prehistóricos. Pero claro, la luz titilante que movía las formas, que hacía como figuras, como si fuera aquello una especie de proyector, eso generaba un efecto mágico. Pero el otro elemento, aparte de la luz, era el sonido. Yo estoy convencido que también en esas ceremonias había percusión, había esos tambores, esas flautas antiguas, y ese sonido, imagínate, con la reverberación que genera una de esas cuevas, por supuesto entrabas en un estado expandido de conciencia. Es decir, hay muchas formas de interpretar esas pinturas, y efectivamente la que tú planteas a mí me parece la correcta, pero porque nos faltan esos dos elementos. Cuando entramos nos falta la luz, esa luz en su momento con esos candiles que flameaban, y por otra parte ese sonido. Dos elementos, por cierto, que también son aplicables a la época del Bosco y al Jardín de las Delicias. No sabemos cómo se contemplaba el Jardín de las Delicias, pero sin duda, cuando abrían esas puertas, lo podían hacer de noche, lo podían hacer con velas, y a la luz de las velas, esos 400 personajes que aparecen humanos en el jardín, seguramente bailaban de verdad. Pues claro. Desde luego. Fíjate, ya tenemos un par de minutos. Como última pregunta, Javier Sierra, crononauta, que nos visitas en este primer viaje de esta 17ª temporada con el Plan Maestro. Escuchándoos, fíjate, nosotros hemos sido los tres muy críticos durante muchísimos años cuando veíamos en algún libro que algo no se sabía lo que era, y los arqueólogos o los historiadores del arte decían objeto ritual, objeto votivo, objeto mágico. Resulta que a lo mejor ellos, sin quererlo, estaban dando con la clave de muchas de esas realidades, ¿no? Porque en realidad el simbolismo, la magia, las creencias están mucho más presentes en todos esos objetos de lo que habíamos pensado en un principio. Bueno, es la visión moderna, materialista, de cosificarlo todo, ¿no? Nos vale en cuanto a objeto, en cuanto a características materiales de esa pieza que vemos en una vitrina de un museo, pero nos olvidamos que eso tenía una función, y que la función realmente era lo importante, no el objeto en sí. Desde luego que sí. Podríamos estar horas y horas hablando con Javier Sierra, nuestro crononauta, y con Jesús Callejo, de misterios del arte, de misterios de la pintura. Él lo hace de una forma brillante en este último libro que sacó ya hace unos meses, El Plan Maestro, publicado por Planeta. Javier Sierra, tendrás que volver, crononauta, como siempre. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer. Y Jesús Callejo, crononauta, a ti te emplazo para la semana próxima en un nuevo programa aquí en esta nueva temporada. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y a Javier, que realmente ha sido un cronovisor de altura, y hemos pintado mucho esta vez. Claro que sí. Extra, extra. La Gioconda ha desaparecido del Louvre. La Gioconda en poder de una banda de traficantes de arte internacional. Extra, extra. El Louvre pierde la obra maestra de Leonardo da Vinci. Tú sabes el valor que tienen. Sé el valor que tienen.
Y también sé de dónde vienen, Guillaume. Por eso, precisamente, tenemos que deshacernos de ellas lo antes posible. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Buenas noches. Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta. Esta tarde hemos grabado una conversación con los tripulantes del Discovery a una distancia de 130 millones de kilómetros de la Tierra. Nuestras palabras tardaron 7 minutos en llegar a la gigantesca nave espacial, pero este retraso ha sido suprimido de la grabación. Nuestro informador Martin Eimer les va a hablar. La tripulación del Discovery 1 consta de 5 hombres y un computador de la última generación del HAL 9000. 3 de los 5 hombres fueron puestos a bordo dormidos, o para ser más precisos, en estado de hibernación. Son el Dr. Charles Hunter, el Dr. Jack Kimball y el Dr. Victor Kaminsky. Hablamos con el comandante de la misión, Dr. Dave Bowman, y su adjunto, el Dr. Frank Poole. Buenas tardes, señores. ¿Cómo va todo? Muy bien. No tenemos ninguna queja. Vaya, me alegra mucho oírlo y estoy seguro de que el mundo entero se unirá a mí en desearles... Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia en esta nueva temporada, la 17ª, y lo hacemos escuchando un fragmento de una película que se ha convertido en una película de culto, 2001, Odisea en el espacio, esa combinación de futurismo, de música clásica, de avances tecnológicos, esta película del año 1968 que se adelantó en muchas cosas a lo que pudiéramos quizás estar viviendo en pleno siglo XXI. ¿Por qué traemos a colación esta película? Bueno, pues para muchos hablar del espacio, hablar de la vida más allá de nuestras fronteras, quizás les trae el recuerdo de esta película. Sin embargo, en los próximos minutos aquí en Ser Historia queríamos hablar, a mí me parece un tema absolutamente alucinante, muy marciano, ¿no? Ahora vais a entender por qué digo esto, y está en relación, ¿no?, precisamente a la vida del ser humano, pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? En mis manos tengo un libro fantástico que recomendamos desde aquí, publicado por Ediciones Asimétricas, Crónicas de Arquitectura Extraterrestre. Literalmente, extraterrestre significa fuera de la Tierra, y desde luego las construcciones que el ser humano tiene que realizar fuera de nuestras fronteras terrestres para poder vivir, para poder desarrollar ese trabajo en el espacio, es el objetivo, y también desde un punto de vista físico y filosófico de este trabajo de nuestro invitado, David Jiménez Moreno. Bienvenido a Ser Historia. Hola, es para mí un placer poder ser parte de este programa y poder comunicar tantos años de trabajo e investigación. David, tú eres doctor en arquitectura, podríamos decir casi arquitecto extraterrestre, has colaborado con varios proyectos con la Agencia Espacial Europea y a mí me sorprendió el correo que me mandaste hablando un poco, pues, proponiendo un tema que quizás pues pasa muy desapercibido, ¿no? Para el gran público. Claro, el ser humano cuando está allí arriba, tanto en las naves como en los espacios donde se pretende, por ejemplo ahora en Marte, que se quiere ir allí a hacer viajes en el tiempo pues mucho más dilatados para estar allí o incluso quedarse allí y vivir, bueno, pues quizás no nos damos cuenta de los problemas que implica desde el punto de vista arquitectónico, porque el espacio exterior nada tiene que ver con la Tierra. Yo más que problemas lo plantearía como desafíos. Es decir, problemas, evidentemente falta de oxígeno, la gravedad, el exceso de radiación, micrometeoritos, es decir, problemas hay muchos. La tesis principal de este libro, por ejemplo, es que realmente lo que nos estamos planteando son los desafíos que tenemos en habitar estos espacios, es decir, cómo los podemos emplear para poder dar un paso más, para poder realmente evolucionar como condición humana. Porque cuando vemos, por ejemplo, ahora la Estación Espacial Internacional, ¿sabes, por ejemplo, que es el único espacio del mundo que está legalmente segregado? Que es bastante interesante. Está segregado por naciones.
está segregado prácticamente por cada elemento que cada nación lleva allí, está sujeto a diferentes jurisdicciones. Y claro, es interesante porque dices, wow, la Estación Espacial Internacional es el mayor logro de ingeniería de la humanidad, el edificio más caro que la humanidad ha construido nunca. Y sin embargo, socialmente está segregado. O sea, hemos regresado 100 años atrás en lo que es habitar ese espacio. Y sobre esto se basan todos los asentamientos humanos en el espacio exterior, básicamente. Es decir, logros de ingeniería tremendos, pero cuando realmente ponemos el foco y vemos cómo se habitan estos espacios, vemos que van mucho atrás, que nos llevan a prácticas muy retrógradas y muy que son realmente socialmente antagónicas a lo que podríamos aspirar como una utopía espacial. Uh-huh. Claro, imagino que todo este tipo de reflexiones surgirían sobre todo a partir de la década de 1960, cuando empezó pues esa carrera espacial, primero por llegar a la Luna y luego, bueno, pues antes por salir al espacio, etcétera. Claro, ahí sí que podríamos decir que se empezaba de cero. Hoy quizás los investigadores, los arquitectos, como es tu caso, ya tenéis pues una serie de datos, ¿no?, que en las últimas décadas se han ido tomando aquí de allá de cómo son las condiciones físicas, atmosféricas de estos lugares, pero en los años 60, por ejemplo, para el diseño del Apolo 11, claro, me imagino que se pensarían, Dios proveerá, ¿no? Digo, no sabían absolutamente nada de cómo era la superficie lunar, de nada, ¿no? Sería muy difícil todo aquello. Claro, por ejemplo, que tú comentabas del Apolo 11, si somos más concretos en lo que aterrizó en la Luna, que es el módulo Eagle, que es el primer hábitat humano que aterriza en otro mundo en este sentido. Eso se hizo evidentemente con fines de supervivencia porque no tenían otra, y ya bastante difícil fue realizar esa misión. Pero es sorprendente que, por ejemplo, ahora que estamos planteando futuros hábitats para la Luna, se plantean los mismos términos que el módulo, se plantean los mismos términos en cómo se tiene que habitar este tipo de espacios, en cuáles son los estímulos que tiene que haber en este tipo de entornos. Yo siempre, cuando hablamos de la Luna, porque es como la frontera más próxima que tenemos aquí, yo siempre pongo creo que tenemos una metáfora fantástica en la cultura occidental, que es la película del Voyage à la Lune de Georges Méliès, que de repente aparece la Luna con un rostro pletórica y llega a la humanidad y se le mete en el ojo y destroza todo. y fastidia la Luna. Y la cuestión aquí no es el antropomorfismo que queramos hacer a la Luna, sino un poco lo que consideramos humano y no humano cuando otorgamos derechos a dónde vamos y dónde no vamos. Y, por ejemplo, el Apolo 11, lo que te decía es, vale, era una misión que en ese sentido, en esa época tenía todo el sentido y se hizo con las máximas cuestiones de riesgo, pero siguen siendo, ahora mismo que estamos planeando y que están planteándose asentamientos a la Luna, se plantean en los mismos términos de Voyage à la Lune, es decir, cuando vaya la humanidad, el rostro de la Luna se irá. Es decir, la Luna, que durante siglos ha permanecido como un símbolo definitivo de la cultura humana en prácticamente todas las culturas de la humanidad, de repente va a pasar a ser una suma de cifras y letras. Es decir, cuánto helio 3 puedes extraer de ella, cuántos materiales raros puedes extraer de ella. Parece que cuando llegue la humanidad a la Luna va a perder su alma, su rostro, en cierto sentido, y se va a convertir en un mero objeto para sacar beneficios de ella. Uh-huh. La verdad es que es realmente un tema bastante complejo, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista filosófico. También este tipo de construcciones, ¿cómo se realizan? En el sentido de que aquí, por ejemplo, en la Tierra, pues cuando se levanta un edificio, pues siempre se intenta que esté amoldado, ¿no?, al paisaje, que no rompa el paisaje y este tipo de cosas. Yo no sé si los diseños que se realizan para
para estructuras extraterrestres también siguen ese mismo perfil que tenemos aquí en la Tierra. Claro, esto es una cuestión muy compleja. Porque el asentamiento en términos específicos físicos es tan duro que sí, evidentemente cuando tú ves proyectos de empresas estudios muy potentes de arquitectura en el mundo como Foster & Partners o Big, ves que intentan aclimatarlos al menos en imagen a lo que es la Luna, pero aquí hay algo muy diferente y es que simplemente lo hacen en términos de apariencia desde la Tierra, es decir, desde una foto. Me puedo camuflar como un cráter, me puedo camuflar como algo que pueda ser bonito y no una geometría que pueda ser bonita y no haga mucho daño. Pero yo creo que aquí hay unos desafíos mucho más grandes. Y es, por ejemplo, ¿cómo siente uno la Tierra? O sea, ¿cómo siente uno la Luna? Perdón. Porque, y este es uno de los temas que a mí más me han preocupado en mi investigación. Y es, realmente pocas veces evaluamos cuál es la unión física y sensorial de un usuario con su espacio. Y, por ejemplo, si lo planteamos en términos de afectividad, el sentido afectivo para la humanidad, en términos meramente biológicos incluso, es el tacto. Tú tienes que tocar. El sentido de la vista es el que más te aleja del entorno. Sin embargo, todos estos asentamientos siempre se plantean desde un punto de vista visual, porque desde la misión del Eagle, en eso tenía sentido, que tú vas ahí 5 minutos, vas a hacer la misión y tiene sentido que te asientes en un sentido visual. Pero si te vas a quedar más tiempo, si planteas tener una base permanente en la Luna, si solo lo planteas desde un punto de vista visual, solamente estás planteando una relación analítica con la Luna. Nunca estás aplicando una posible relación afectiva con la Luna, que viene con el tacto. Y esto no quiero decir que haya que tocar las rocas lunares con la mano, no me refiero a eso. Me refiero a que ningún proyecto de asentamiento extraterrestre en la Luna ha priorizado el tacto como medio principal, como sentido principal a la hora de desarrollar proyectos arquitectónicos en la Luna. Y en ese sentido siempre va a haber un gran cisma entre lo que es el sentido, el habitar analítico en la Luna y el habitar sensorial y emocional en la Luna. Claro, es que además, fíjate, lo comentas también en tu libro, la idea de, claro, cuando tú llegas a la Luna, lo acabas de mencionar, yo creo que de una forma muy clara, la primera percepción que tienes es visual. O sea, los 5 sentidos, los 4 se queda uno, el de la vista, pero tanto el oído como el olfato, el gusto, el tacto, se pierden. Porque estás dentro de esa escafandra, estás dentro de ese espacio, de la nave o donde sea, y no estás interactuando directamente con la Luna. Y eso también tiene que quedar reflejado, ¿no?, en esas estructuras que se construyen allí para el ser humano. Exacto, y es aquí donde voy un poco. Es decir, se necesita, si queremos realmente establecer una realidad extraterrestre plena, es necesario establecer una realidad sensorial extraterrestre renovada. Es necesario construir de una manera que, porque aquí en la Tierra no nos hace falta eso, porque nunca nos lo hemos planteado, pero una vez que vayamos afuera, es necesario plantear estos asentamientos desde un punto de vista también sensorial, de cómo podemos aplicar y multiplicar la riqueza sensorial de un entorno en estos espacios extraterrestres, porque en estos momentos simplemente se conciben desde un punto de vista de funcionalidad práctica, pero no se están creando estas nuevas realidades sensoriales que deberían ser un tema de debate a mi modo de ver. Claro, absolutamente lógico, ¿no? Lo decía al principio, ¿cómo veis vosotros, arquitectos extraterrestres, la película, lo que aparece en el corte que hemos escuchado al principio, por ejemplo, de Odisea, de 2001, Odisea en el espacio, del año 1968, es pues la estructura de la nave, ¿no?, esa forma circular, todos esos aspectos quedan un poco también dentro de la ciencia ficción y son bastante irreales, ¿no? La vida ya
arriba no tiene que ser tal y como se ve, ¿no?, en la película. Bueno, pero no es tan irreal en el sentido de que, y por eso yo también trato este tema en el libro, esta película es del año 68. Realmente ahora, hoy en día, que empezamos a introducir la inteligencia artificial en nuestros entornos habitados, la relación que tenemos con la inteligencia artificial es igual a la que tenían los astronautas con HAL. Me refiero, estamos llegando a un punto donde, a un punto que es realmente crítico en la historia, es decir, la vida digital, la vida tecnológica va pronto a estar, no diré en un mismo punto, pero va a ser igualmente necesaria en la vida rutinaria que la vida biológica. ¿Y cómo estamos viendo este tipo de vida? Pues lo estamos viendo ahora igual que hace 60 años en la película. Es decir, todo lo que concebimos como vida artificial se concibe como esclavo. Todo lo que se concibe así se concibe como una herramienta a emplear. Y esto no es una novedad, porque a la gente le puede sorprender, es decir, puede pensar que este tipo de cuestiones es muy contemporánea, pero no, es que aquí en Occidente, ya en la época griega, ya tenían inteligencia artificial, entre comillas, ya tenían autómatas, ya empezaron a reflexionar sobre ello. Y hay un texto muy interesante de Aristóteles en el que precisamente vincula de manera estrecha la vida artificial a la esclavitud. Y es muy interesante porque, por ejemplo, si vemos la distancia que hay desde nuestra época hasta Aristóteles y vemos la distancia que hay desde Aristóteles hasta la película, y la vida artificial no ha cambiado, la tecnología ha cambiado mucho, pero la visión de la vida artificial no ha cambiado en absoluto. Siempre la concebimos como un esclavo. Y yo creo que aquí es uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo cuando vamos al espacio exterior, porque cuando vayamos al espacio exterior, la mayor cantidad de vida con la que vamos a convivir va a ser artificial, por cuestiones prácticas, por cuestiones éticas, por cuestiones elementales de entender qué es lo que vamos a generar ahí. Va a ser artificial. Si seguimos con esta mentalidad de que la vida creada, todo el software creado para ser un ecosistema artificial va a ser un esclavo, ¿en qué tipo de ser humano nos convierte? ¿Qué tipo de ser humano, qué tipo de sociedad vamos a tener en ese sentido? Me parece un tema realmente apasionante. Ya como última pregunta, David Jiménez Moreno, autor de este libro Crónicas de Arquitectura Extraterrestre, arquitecto, ¿no? Y uno de esos pioneros que tenemos en nuestro país en este tema de la arquitectura fuera de nuestras fronteras terrestres, la arquitectura extraterrestre. ¿Cuál crees que es el futuro a corto plazo? Porque, claro, se está hablando ya lo decía al principio, de esas misiones para ir a establecerse de una forma permanente en Marte, porque no sale a cuenta, ¿no?, ir para luego volver a estar un montón de tiempo en el camino. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves tú ese futuro desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, de esos logros que se pueden hacer para vivir fuera de nuestras fronteras terrestres? Yo creo que, en esencia, es inevitable que la humanidad se convierta en una especie extraterrestre. Es inevitable. Es decir, en estos momentos, la situación, hay dos factores que aquí son claves, que son la situación tecnológica y la situación geopolítica. Esos dos factores son los que van a convertir a la humanidad en una especie extraterrestre. Más allá de ello, es difícil ahora mismo aventurar qué vamos a hacer. Vamos a ir a instalaciones o estructuras que van a orbitar la Tierra, vamos a ir a Marte, porque ahora mismo, menos Elon Musk, que es un poquito gantamañanas, no tiene mucho sentido ir a Marte ahora mismo. No tiene mucho sentido ir a Marte. Tiene más sentido poder establecerse orbitalmente y poder establecer industrias orbitales y etcétera. Pero eso depende mucho de la financiación, depende mucho de muchos factores. Pero en esencia lo que yo te comentaba es, si nos vamos a convertir en una especie extraterrestre, lo que tenemos que ahora decidir y saber es
No tanto cómo, porque el cómo al final es una cuestión de números, es una cuestión de hacer proyectos, es una cuestión de sacar cuentas y de rendir cuentas. Es una cuestión de a qué queremos aspirar, qué queremos construir, cómo nos queremos ver, qué clase de civilización, qué clase de mundos queremos construir. Y aquí es donde no hay todavía el suficiente debate. Y lo que te quería decir también es que no hace falta ahora mismo estar en Houston, no hace falta estar en los principales centros. Es decir, ahora mismo podemos discutirlo todo si lo hacemos bien. España también puede tener una voz, pero hay que hacerlo bien y por ahora no se está haciendo bien. Bueno, esperemos un poco acontecimientos futuros, pero no deja de ser apasionante, ¿no? Esta vida fuera de nuestras fronteras terrestres, esa arquitectura extraterrestre que es un poco el trabajo de nuestro invitado David Jiménez Moreno, arquitecto. Crónicas de Arquitectura Extraterrestre, publicado por Ediciones Asimétricas. Un tema realmente apasionante que hemos desarrollado en los últimos minutos aquí en Ser Historia. David, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, un placer. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, abrimos ese particular diccionario histórico en donde descubrimos el significado y el origen y el trasfondo histórico de algunas de las palabras de nuestra lengua, el castellano, el español, y lo hacemos como siempre en esta sección de Historia de las Palabras con José Luis Díaz Prieto, palabrista. José Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Un placer, Nacho. En esta ocasión nos traes una palabra que es cierto, es difícil de pronunciar, también no es muy agraciada desde el punto de vista de la fonética, del sonido. Desamortización. Es una palabra horrible, Nacho, horrible. Yo creo que también por su significado, ¿eh? Yo tengo alguna palabra favorita, la palabra más bella del idioma español, que por si te interesa te diré que para mí es arrebol, que es la palabra más bonita. Y yo creo que la palabra más fea, una de las candidatas podría ser desamortización y amortización, que vamos a hablar de las dos, porque son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero sin embargo es una palabra con muchísima historia, ¿eh? Porque todos los que hemos estudiado historia de España, pues sabemos que se nos ha hablado de la desamortización de Mendizábal, ¿no? Sí. 1800, que tuvo lugar entre 1835 y 44, y no fue la única desamortización, ni tampoco ni la primera ni la última, ¿no? Entonces, lo interesante es saber ¿qué es esto de desamortización? ¿Qué es esto de amortización? ¿Por qué se utiliza en tantos contextos diferentes para una hipoteca, para un asiento contable, etcétera, ¿no? Mira, realmente el origen de la palabra es en la Edad Media. Si nos viajamos hasta la Edad Media, encontramos el verbo amortizare, con D, amortizare, que era el acto de apagar la vela. Como nos iluminábamos con velas, pues amortizar era dar muerte a la llama, ¿no? Fíjate que la relación entre la llama y la muerte no solamente está en esta palabra de amortizar, como vamos a amortizar la vela. Fíjate que todavía seguimos diciendo que una vela tiene una llama mortecina. Es decir, siempre vinculamos la vida la vinculamos al fuego y la muerte la vinculamos al fuego que se apaga. Esto es interesante, es una constante, es un tópico del pensamiento humano, ¿no? Un lugar común del pensamiento humano. Pero, sin embargo, en el ámbito económico, la palabra amortizar, que servía, como digo, para señalar cómo se apagaba una vela, se aplicaba a tierras o fincas que poseía la iglesia o los nobles o los grandes terratenientes, que precisamente por estar en manos de la iglesia
estaban como muertas. Y tú dirás, ¿cómo que muertas? ¿Cómo puede ser una tierra muerta? Muerta, claro, en el sentido... nadie las cultivaba o nadie las estaban abandonadas. No necesariamente eso, ¿no? No necesariamente, la podían cultivar y seguía siendo muerta en el sentido de que no estaba en la vida comercial, no estaba disponible para ser vendida, para ser troceada, para ser alquilada. No, eran bienes, los bienes de la Iglesia, que no se podían meter dentro del curso, del agio normal de actividad comercial. Y esto tenía consecuencias. Se pensaba, los primitivos economistas pensaban que esto tenía consecuencias pues negativas, ¿no? El que estuviese realmente en manos muertas. Y estos eran los bienes amortizados. Todos los bienes de la Iglesia, por definición, en el medievo, eran bienes amortizados. Y también lo eran algunos terrenos de grandes terratenientes, que eran bienes vinculados a una familia y que bajo ningún concepto se podían vender, ¿no? Entonces, este es el concepto inicial de la palabra amortizar. Y bueno, también se utilizaba amortizar, pues por cuando en un sentido analógico, pues si un deudor pagaba una deuda, el propietario se quedaba sin el ingreso que le daba ese crédito que había ofrecido, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista del propietario del bien, quedaba amortizado, quedaba muerto, ya no me produce nada, ¿eh? Entonces, la tierra quedaba también, desde ese punto de vista del propietario, amortizado, ¿no? Claro, desde este punto de vista, claro, parece poesía pura, ¿no? Aunque estemos hablando de términos un poco feos desde el punto de vista del sonido, pero no deja de ser poesía casi, ¿no? ¿no? Sí, realmente la idea de amortizar en todas las acepciones, que pueden ser desde extinguir una deuda, cancelar una inversión, anotar en la contabilidad el deterioro de un bien o suprimir algo de la circulación. A veces lees los periódicos y dice, el ministerio quiere amortizar 50 puestos de no sé qué. Pues lo que quiere decir con amortizar es quitar de la circulación. Siempre está la idea de neutralizar la vida económica, la vigencia económica de algo, ¿no? Entonces, en el medievo significaba colocar bienes amortizados en los bienes en manos muertas. Y por lo tanto, si por razones económicas, por razones de mejorar las cuentas del Estado, se decidía expropiar esos bienes y meterlos en circulación, a ese proceso por el cual en el año entre el 34 y el 44 del siglo XIX se expropiaron 2/3 de los bienes de la Iglesia, fíjate, y la Iglesia creo que hoy en día la Iglesia junto con la Renfe sigue siendo la mayor propietaria de terrenos en España, ¿eh? Creo que son los dos que tienen más, me parece, no sé, pues el 60% se expropió y se vendió en 1834 a 1844, ¿no? Y claro, como se quitaba de manos muertas, se surgió el palabra feísimo de desamortizar, es decir, quitar de manos muertas, ¿no? Sacarle de la sujeción a la Iglesia, ¿no? Esto tuvo un impacto económico grande, como tú muy bien sabes, por historia, y fue lo que dio origen a una burguesía decimonónica muy enriquecida, ¿no? A la gran burguesía, pues desde el Marqués de Salamanca, en fin, a un montón de grandes empresarios, ¿no? Que en el siglo XIX pues, se hicieron inmensamente ricos porque con la desamortización pudieron comprar a un precio muy bajo enormes propiedades, tierras, bienes, edificios, un montón de cosas que tenía la Iglesia y que realmente, pues al final, lo cierto es que arreglaron un poco las cuentas del Estado, pero crearon también muchos problemas con la Iglesia y en cierto modo las décadas de ese siglo oscuro que fue el XIX para España, donde llegamos a tener hasta tres guerras a la vez, prácticamente la cantonal, la de Filipinas, en fin, era la carlista, las tres guerras carlistas, pues esto también está un poco derivado de la desamortización. Por eso, aunque sea una palabra muy fea, desamortización, yo creo que nos ha parecido interesante mencionarla porque realmente primero explicamos el porqué de esta palabra y segundo porque indudablemente es una palabra con mucha historia de la economía y de la vida política española, pero eso ya es otra historia. Claro, así que fíjate, estaba pensando que podríamos pensar, ¿no? Ahora la palabra desamortización tiene ese significado, es un poco más bonita de lo que lo escuchábamos hace unos minutos, y no solamente desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista de la propia palabra, sino también de todo lo que conllevó después, ¿no? Desde el punto de vista económico, es decir, quizás es una de las palabras que más impacto ha tenido en la historia.
Sí, definió una situación terrible de tensión con la Iglesia, entre el liberalismo, el carlismo, etcétera, donde la Iglesia en muchos casos se posicionó junto al carlismo, también un poco ahí por el estigma, por la cicatriz que había creado la desamortización, que para la Iglesia fue un atropello pues brutal, ¿no? Pero que, bueno, fue realizado generalmente por políticos muy vinculados a la masonería, como Mendizábal, ¿no? Y que, como tú muy bien has dicho, impactó enormemente en la historia del siglo XIX español, un siglo muy triste, por cierto. Bueno, esto es un poco lo que queríamos sacar a la luz con la historia de esta palabra desamortización, que tiene ese origen tan curioso, ¿no? De apagar la vela, qué curioso, y que nos ayuda a comprender también un poco el desarrollo de la historia de España en el siglo XIX. Es lo que hemos estado hablando en los últimos minutos con nuestro palabrista oficial aquí en Ser Historia, José Luis Díaz Prieto, que no lo suelo decir, pero es una persona vinculada al mundo de la comunicación, de la publicidad, y de ahí conoce tanto esta historia de las palabras. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Cuál es? Tienes que elegir. Pero elige sabiamente. Porque si el verdadero grial da la vida, el falso grial priva de ella. No soy historiador. No tengo ni idea de cómo puede ser. ¿Cuál de ellos es? Déjeme elegir. Gracias, doctora. Es más hermoso de lo que había imaginado. Este es sin duda el cáliz del Rey de Reyes. La vida eterna. Comenzamos este nuevo apartado, este nuevo bloque de Ser Historia, y lo hacemos escuchando un fragmento de una película magistral de la historia de las aventuras, de la historia, de las leyendas, Indiana Jones y la última cruzada, en donde hay esa escena al final en la que la persecución y en definitiva la no consecución del grial, pues resulta en una serie de acontecimientos. No vamos a destripar la película, aunque seguro que aquí todo el mundo que nos está escuchando de alguna u otra forma pues ya la ha visto, ¿no? Pero hablar del grial también es hablar de varias ciudades en España, ¿no? Nosotros siempre defendemos aquí como leoneses en Ser Historia que el grial, entre comillas, el auténtico, está en San Isidoro, en León, pero desde luego que hay un lugar, hay una ciudad que a la que tenemos muchísimo cariño, que hemos estado varias veces también con el programa y entrevistando a mucha gente de allí, precisamente hablando también del grial, que es Valencia. En los próximos minutos no vamos a hablar precisamente del grial, aunque sí que vamos a tomar alguna referencia, pero queríamos hacerlo tomando como percha esa historia legendaria, esos mitos, esas tradiciones, de un libro fantástico que tenemos sobre la mesa de esta máquina del tiempo aquí en Ser Historia, que es Valencia Encantada, de un buen amigo también de este programa, que siempre ha escrito novela histórica, novela maravillosa, pero que se ha adentrado por primera vez en el ensayo, en la divulgación, por medio de este trabajo. Juan Francisco Ferrandiz, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, encantado de estar una vez más en Ser Historia. Para mí es un honor y un placer hablar contigo, Nacho, y ser escuchado por todos tus oyentes, de verdad. Lo decía yo ahora,
tú siempre has trabajado en novelas, has estado en muchas ocasiones con nosotros hablando de la última, creo que era La heredera del mar. Tú empezaste, creo, ¿no?, con Las horas oscuras en 2012 y siempre has estado trabajando en la novela histórica. ¿Cómo te ha dado ahora por hacer ensayo? Un pedante diría la no ficción, esas cosas que a mí los editores utilizan mucho, de escribir ficción o no ficción. Digo, no, perdona, yo escribo una novela o un ensayo, que es como se ha llamado siempre y como se entiende siempre, ¿no? ¿Cómo te dio por entrar cómo te ha dado por entrar en este mundo del ensayo, de la divulgación por medio del ensayo? Pues al final tú ya sabes que todo va unido, ¿no? Al final uno se hace escritor después de muchísimos años de leer, de sentir curiosidad por la historia, por las historias de la historia, y del mismo modo que uno se hace escritor y va documentándose para contar en sus ficciones historias, datos, hechos, pues también van saliendo cosas singulares, ¿no? Vas encontrando leyendas, vas encontrando historias perdidas, historias incluso de misterio, y todo eso va quedando un poco apartado porque al final te vas centrando en las novelas, pero en un momento dado a mí me dio por el interés de poderlo divulgar, ¿no? Entonces fue en 2016 cuando yo creo un programa en una emisora local aquí concretamente en Cocentaina, en Alicante, pero que se escuchaba por 16 otras emisoras municipales a lo largo de todo el territorio de Valencia, contando leyendas, hechos insólitos de la comunidad, ¿no? De ahí la radio pública valenciana, APUN, pues se fijó en ese programa y estuve durante años colaborando también en un espacio que se llamaba Terra Llegendaria, que contaba precisamente ese tipo de leyendas. Y así es como en un momento dado, pues una editorial dice, oye, esto me gustaría, Juanfran, que lo pasáramos a texto, ¿no? Que pudiera ser un libro de divulgación de cosas que son mucho más que la propia historia de Valencia, ¿no? Es esa otra historia que se contaba oralmente, que nos contaban la gente mayor, que ha quedado en ciertas crónicas, llena de misterios, de curiosidades. Y así ha sido, es decir, que precisamente este libro, Valencia Encantada, nace de la radio, ¿no? Y es fascinante. Desde luego que sí, lo publicas con Editorial Sargantana. Además, lo has publicado también en valenciano, tú eres valenciano parlante y me comentabas antes a micrófono cerrado que, claro, muchos de los aspectos quizás más intimistas de todas estas historias que tú cuentas, has crecido con ellas, entendiéndolas, describiéndolas y viviéndolas en valenciano, que es muy fácilmente comprensible, ¿no? Y entendible por un castellano parlante también. Pero eso también le da un toque casi mágico, ¿no? Bueno, el propio sello editorial, Sargantana, la lagartijilla esta es tan mona, de colores, algunos de ellos azul turquesa tan vivo, que es preciosa, ya tiene también ese elemento mágico, ¿no? Lo escuchábamos ahora, lo comentaba yo, ese grial es solamente el punto de inicio para decir que Valencia, la comunidad valenciana, es una comunidad absolutamente mágica y legendaria y mitológica. Así es, efectivamente. Este libro es el clásico libro que a muchísima gente le gusta adquirir cuando va de viaje y llega a Toledo, llega a Barcelona, llega a Madrid y encuentra en las librerías, aparte de libros de historia del local, encuentra esos otros libros que te hablan de ver la ciudad con otros ojos, ¿no? Y encuentra esa Madrid misteriosa, esa Toledo misteriosa o legendaria. Valencia Encantada tiene esa misión. Hay ciudades que tienen, ya podríamos decir, su propia biblioteca de leyendas y de mitos y de misterios. Valencia se ha centrado durante muchos años quizás en venderse de otra manera, en ofrecer su turismo, su paella, su luz, sus playas, pero Valencia, como dices, Nacho, es una ciudad llena de historias y la tierra valenciana también. Venimos de un crisol de culturas, por ahí han pasado muchísimas culturas, el dominio árabe duró mucho tiempo, se formó allí la magia morisca, es decir, tenemos leyendas por todos los sitios, además leyendas muy fusionadas con otras tradiciones judías, árabes, y todo eso es lo que le da brillo a Valencia Encantada, ¿no? Yo creo que es un libro que hacía falta, hay otros también de leyendas y tal, pero un libro así
pensado incluso en formato radio, es decir, para captar la atención, ágil, rápido, hacía falta, ¿no? Y me metí a ello cuando me lo ofreció Sargantana, y quien se acerque a Valencia Encantada descubrirá una Valencia absolutamente llena de riqueza patrimonial, folclórica y oral, pues alucinante, de verdad. Además, yo creo que gran parte de la riqueza cultural que tiene Valencia viene por el Mediterráneo, que es la puerta a otras culturas, a otras civilizaciones, desde el mundo antiguo hasta la actualidad, ¿no? Que es lo que ha hecho enriquecerse y sumar e ir añadiendo elementos que luego se han ido transformando y presentando como leyendas, como mitos, como hechos insólitos. Así es, mira, de hecho, yo lo digo en el prólogo. Desde 2016 hasta 2025 ha pasado tiempo, y le he dedicado muchísimas horas a trabajar este tipo de historias, de leyendas, ver un poco, pues eso, la misma leyenda que se cuenta por tierras valencianas o en determinado pueblo, se está contando al otro extremo del Mediterráneo, y surgen dos conclusiones. Quizás una es obvia, ¿no? Y es decir, que estas historias, muchas de ellas, van viajando como viajaban los mercaderes, las trajeron los peregrinos, es decir, y se han ido extendiendo. Pero también hay otra lectura que es la que a mí me interesa y destaco en el libro, y es las distintas capas que creo que tienen muchas de estas leyendas, ¿no? Esa capa superficial, que es la historieta que nos contamos entre nosotros. La segunda capa, quizás esa moral, ¿no? Oye, no entres en las bodegas de Utiel porque hay una criatura que se llama Tribabálago y te comerá, ¿no? Un poco esos espantacriaturas, que en Valencia hay algunos genuinos y también aparecen en Valencia Encantada, pero a veces hay una tercera lectura que creo que apela más a los arquetipos, creo que apela más al interior, y para mí, y yo sostengo que es una manera de sanarse a nivel mental que usaban nuestros antiguos. Igual que la gente se curaba la gente que no podía pagarse un médico, un galeno, pues usaba hierbas, compuestos herbáceos mezclados para sanar, para curarse heridas, para curarse inflamaciones. ¿Cómo se curaba la gente antigua la mente? Yo creo que se la curaban con historias, ¿no? Cuando uno sufría un problema, o ante un fracaso, o ante un infortunio, había otra persona, quizá tu madre, quizá tu abuela, que te decía, mira, a ti te ha pasado como aquel que... Y empezaba esa historia, esa leyenda que ha quedado ahí como flotando. Nosotros quizá ya no podamos entender esos resortes internos, pero es importante, ¿no? Y una parte de Valencia Encantada, y lo digo también al final, es esa, es acercarnos un poco a esa cultura de verdad que tenía esta gente antigua, nuestros ancestros, porque estas historias van más allá del puro misterio. Yo creo que hay algunas realmente profundas, ¿no? Y todo eso es lo que he querido yo meter en un libro de manera atractiva, pero que también tuviera esa sensación de que estamos haciendo algo importante al conservar estas historias. Además, yo creo que desde un punto de vista antropológico, Jesús Callejo, en el Cronovisor, que es una parte del programa que pues en muchas ocasiones tratamos el tema del misterio, de lo oculto, y lo hacemos también desde un punto de vista antropológico, ¿no? Porque hay mucha gente que es de mente cerrada y dice que de esas cosas de apariciones que no hay que hablar, que son tonterías, pero son una esencia vital del ser humano. Tú al ser humano le quitas la forma de pensar, la forma de creer, la forma de interpretar lo que tiene alrededor, y te quedas, bueno, pues con una cáscara que es muy bonita. Uno puede ser muy guapo, una chica puede ser muy guapa, pero de luego si le quitamos todo eso, queda absolutamente vacío, ¿no? Y hemos empezado el programa, por ejemplo, escuchando esta historia del Grial, que más allá de que si sea real o no el Grial que hay ahí en la Catedral de Valencia, eso no es más que la proyección de una serie de anhelos, de una sociedad, de una cultura en un momento dado, que te ayuda perfectamente a comprender la realidad y la intrahistoria que decía Unamuno, esa vida cotidiana de lo que se vivía en Valencia en la Edad Media, en este caso, ¿no? Sí, además, mira, precisamente siguiendo tu ejemplo, porque además yo hago mención precisamente a los fantasmas. Hay historias de fantasmas y de casas con supuestos fenómenos contadas en el libro, en Valencia Encantada, pero mi reflexión precisamente es esa, ¿no? ¿Qué lectura podemos darle, no en sí al hecho de una casa encantada, sino al por qué la gente contaba estas historias? Y algunas las hemos encontrado en dietarios del siglo XVI, es decir, son historias que han perdurado siglos.
Quizá la gente también, y más aquella gente antigua, necesitaba sentir que si en este mundo no recibieron justicia, fueron maltratados, quizás en el otro sí que reciban esa justicia que aquí no han tenido, ¿no? Muchas veces esas historias de fantasmas nos hablan de cosas pendientes, de injusticias, de un crimen no resuelto. En el fondo están hablando de encontrar justicia, y si no es aquí, es en el más allá. Historias que hay también en Valencia Encantada, como las luces que aparecen en el Puig, esas luminarias que salían y que debajo de las luminarias se encontró la Virgen. Creo que es una historia que se repite en muchísimos sitios, tú lo sabes, Nacho. Esas luminarias no sabemos lo que son leyendas, son verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí que es cierto es que Valencia era una amalgama de culturas. Cuando se conquista por Jaime I, vinieron aragoneses, castellanos, catalanes, se asentaron allí casi a la fuerza, no se conocían, no había cohesión. ¿Y qué hay que cohesione más que encontrar un tesoro como una virgen, una patrona? Y es decir, esas luces tuvieron una función, que es cohesionar a una comunidad. ¿Aparecieron o no? Nunca lo sabremos. Pero en sí, conocer esas leyendas es lo que vale la pena, porque tienen un sentido muy, muy profundo, ¿no? Y como pueblo creo que somos afortunados de conservarlas y poder hoy en día, con la mentalidad del siglo XXI, incluso analizarlas y encontrar lo que dices tú a nivel antropológico, ese tipo de arquetipos o resortes que sirvieron en aquel momento para que se extendieran y se contaran, ¿no? Entonces a mí todo esto me parece tan precioso que no me pude resistir a pasarlo por escrito en Valencia Encantada. Además, dentro de esos arquetipos que tú describes, Juan Francisco Ferrandiz, autor de este libro publicado por Sargantana, Valencia Encantada, que recomendamos desde aquí, también, bueno, pues haces una incursión no solamente en esas leyendas, en esas tradiciones quizás más positivistas, buscando un anhelo, buscando algo mucho más bondadoso, sino también lo negativo, como el yin y el yang, siempre se busca el equilibrio, ¿no? Esas puertas al infierno, que no es más que una proyección de esos miedos naturales que tiene el ser humano, pues por realizar un mal comportamiento, por hacer algo que sabe que su moral, su ética le está diciendo que eso no está bien, pero bueno, esas puertas del infierno que se extienden por otros lugares, ¿no? de la península, también las encontramos en Valencia. Sí, efectivamente. Además, Valencia Encantada precisamente es un recorrido de muchísimo folclore. Tenemos fantasmas, tenemos dragones y tenemos puertas del infierno. No te he contado un poquito cómo es el libro, pero para que los oyentes se hagan una idea, el libro tiene 2 bloques, uno centrado en Valencia capital y un segundo bloque centrado en diferentes pueblos de la provincia de Valencia, ¿no? Utiel, Requena, Onteniente, Játiva, muchísimos. Ahí, por ejemplo, encontramos en Onteniente la Cova de l'Avern, que es la cueva del Averno, donde se cuenta que se han visto ojos rojos en la oscuridad, donde las brújulas pierden el norte, donde los relojes se paran, las fotos no salen. Bueno, son lugares de misterio, son lugares quizás que nos fascinan y nos enriquecen, ¿no? Y además hay una cosa también que me gustaría destacar del libro, y más en Ser Historia, que nos escuchan de toda España y de muchos lugares, que en un momento dado pueden o ser de Valencia o venir a Valencia a visitarla. El libro incorpora 2 rutas para hacer, ¿no? Una al final del bloque de Valencia, una ruta por Valencia misteriosa, es decir, la clásica ruta que podemos hacer de noche, incluso con el libro como guía, y otra por la ciudad de Játiva, que creo que después de Valencia es quizá la ciudad más llena de leyendas y de historia de lo que es la comunidad valenciana. Entonces, como os he dicho, mitos, historias, demonios, incluso leyendas que se están forjando hoy en día, como aquella especie de espectro que surgió en 2003 en el Palacio de la Generalitat Valenciana, y el presidente de entonces prohibió que se vieran las imágenes. Tenemos un poco de todo, ¿no? Un compendio muy, muy variado de historias, pero sobre todo eso, sobre todo jugamos a la sorpresa, a la curiosidad y a sorprender al lector.
Además, en esas guías lo comentas, claro, el libro se convierte casi en un cuaderno de bitácora de lo que puedes hacer, de lo que vas a ver, y hace que el lector se convierta casi en un protagonista más de esa historia que estás recreando. Sí, así es. Además, cosas que van a sorprender mucho. Y a ti, por ejemplo, que eres tan amante de la historia, empezamos la ruta en el Puente de Serranos, que seguro que las Torres de Serrano las conoces, ¿verdad? Sí. Se imaginan, es un icono de Valencia. Delante hay un puente de piedra. Lo que casi nadie sabe es que debajo de ese puente se oculta la biblioteca perdida, quizás más importante ya no te digo solo de Valencia, sino de España. Es decir, y uno se queda así diciendo, ¿cómo que una biblioteca oculta debajo de un puente? Ya se queda uno con la intriga. A eso jugamos en este libro. Mira, pues resulta que cuando se fundó la universidad en el siglo XVI, el rector se daba cuenta que los estudiantes valencianos estaban aprendiendo o practicando latín con estelas funerarias, con tumbas, con inscripciones romanas que estaban en los edificios, piedras reaprovechadas, esparcidas por Valencia, ¿no? Lógicamente, conjuros, oraciones a diosas, es decir, textos la mayoría paganos y textos muchas veces hasta soeces o incomprensibles, y este rector ordenó que se quitaran todas esas piedras. ¿Y dónde fueron a parar? A los cimientos de ese puente, ¿no? Debajo de las lunas, en esos cimientos están miles quizá de piedras, de estelas funerarias, de inscripciones, de lápidas romanas de aquella Valencia antigua, todas allí metidas, ocultadas a la sombra, y quién sabe cuántas sorpresas nos encontraríamos si lo supiéramos, ¿no? Ese tipo de cositas contadas allí fascinan. Desde luego. Ya para ir acabando, Juan Francisco Fernández, Juanfran, autor de Valencia Encantada, publicado por la editorial Sargantana. Otro de los detalles también, que quizás es lo más bonito, ¿no? Es que nosotros no somos conscientes que en estos días, en estos meses, en nuestra contemporaneidad, ¿no?, más absoluta, cuando somos nosotros protagonistas de esas rutas, también nosotros mismos en el presente estamos creando esas leyendas del futuro, y somos pues las semillas, ¿no?, de esas tradiciones, de esas historias que dentro de 50 o 100 años alguien contará, ¿no?, de lo que sucedía en Valencia, en algunos lugares de la provincia, pues hace 50 o 100 años, ¿no? Efectivamente, es un libro que está vivo, y además yo tenía, cuando seleccioné las historias, porque al final no deja de ser una selección de cientos y cientos de historias, tuve muy en cuenta también precisamente eso, no solo esas leyendas que algunas me las contaban hace años, incluso algunas salieron de gente de la radio, sino también cosas que están pasando ahora o han sucedido hace muy poco. Quizás ahora ya nos las contemos alrededor del fuego o a la fresca en verano, sino que se cuentan por internet, por redes sociales, pero están ahí, ¿no? En tal hospital cuentan que suceden estas cosas. La Casa de los Ruidos de Requena. Son realmente leyendas contemporáneas, ¿no? Que todas las preguntas sin respuesta que hay alrededor de un fenómeno o de una situación que ocurrió se rellenan con elementos legendarios, ¿no?, que la gente añade, y esto corre por internet y va saltando de página en página, aparecen libros como Valencia Encantada u otros, ¿no? Y de alguna manera son estas leyendas que dentro de 50, de 100 años formarán parte, ¿no?, de esa cultura, de ese patrimonio inmaterial que tiene Valencia, y lógicamente que tienen muchísimas ciudades y muchísimos pueblos de España. Entonces, yo creo que en cada sitio deberían haber libros como este. Por suerte cada vez los hay más, porque nos centramos con un zoom en un sitio muy concreto y descubrimos auténticas maravillas, ¿no? Entonces, efectivamente, leyendas de antaño, hemos hablado de Roma, hablamos de cosas ya del siglo XXI, hay de todo, ¿no? Porque la vida al final sigue enriqueciéndose de historias y de sucesos y de misterios. Entonces, aquellos que podamos contarlo tenemos el deber de hacerlo, ¿no? Tú en tu caso con Ser Historia, y en mi caso, pues bueno, con este tipo de libros que creo que a la gente le pueden gustar mucho, la verdad.
Desde luego que sí, va a ser todo un éxito. Valencia encantada, de nuestro buen amigo Juan Francisco Ferrandiz, que acaba de publicar con Sargantana este libro que recoge, pues como podemos leer en la portada, ¿no? Valencia tiene su historia secreta, una historia encantada. Adéntrate en estas páginas y la descubrirás. Desde luego que sí. Juan Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para mí ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Me ha gustado este primer programa de la 17ª temporada. Me ha gustado el tema de Javier Sierra, esos símbolos del arte, esa historia de las palabras, esa arquitectura extraterrestre y esa Valencia mágica y encantada. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayan disfrutado de ello. Recordad que a través de los podcasts de Ser Podcast pueden escuchar el programa completo o volverlo a escuchar una y mil veces, así como todos los programas emitidos hasta ahora, no solamente en Ser Podcast, en todos los agregadores de audio. Como siempre, Fermín Agustí en la producción, Ana Caballero echando una mano de la producción y en las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cultura en esta noche mágica de la cultura en la cadena Ser, con cine, con películas, con literatura, con teatro, con un montón de cosas, como digo, en esta noche de la cultura aquí en la cadena Ser, y nos volvemos a escuchar dentro de 7 días aquí en Ser Historia. Hasta entonces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.